Bienvenidos amigos un día más a Miradas de Asturias. Hoy vamos a transitar por uno de los concejos donde ese bien que atesora Asturias, que es el agua, la montaña y la naturaleza, han hecho de él uno de los rincones mágicos de este paraíso natural mío y vuestro que es Asturias. Hoy con todos vosotros el concejo de Sobrescobio. Los contrastes de su relieve forman bellos parajes. Su orografía es muy accidentada, con cotas de importancia, como los cortales de Xamoca, Gamonal y Aimo, desde donde podemos contemplar magníficas vistas de este bello concejo. El concejo de Sobrescobio se sitúa en la parte sureste de Asturias, con más de 69 kilómetros cuadrados y con una población que supera los 760 habitantes. Este concejo limita al norte con los territorios de Piloña y Caso. Caso igualmente lo abraza por su lado este. Al sur, la comunidad de Ayer lo delimita y al oeste la Viana pone sus límites. Los ríos más importantes del concejo son el Nalón, el cual parte en dos a la bella y vega fértil de Río Seco, y el Soto o Alba, afluente del primero. La red hidrográfica del concejo viene representada principalmente por el río Nalón, el cual atraviesa el territorio entre las montañas de este a oeste, formando vegas importantes como la de Río Seco. El afluente más destacado del Nalón es el río Alba, que recorre el municipio de sur a norte, recogiendo a su paso gran cantidad de agua procedente de pequeños torrentes. Debemos saber que el concejo de Sobrescobio está incluido en casi toda su totalidad dentro del Parque de Redes, declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera. Por ello, guarda al visitante incalculables tesoros naturales. Con capital en Río Seco y otros núcleos importantes como Soto de Agues, Ladines o Villamorey, podemos afirmar que es uno de los tesoros naturales de nuestra Asturias. Desde luego, el visitante que llega al concejo de Sobrescobio llega viendo y maravillándose de este entorno natural tan maravilloso, pero no debemos obviar lo que es el patrimonio histórico-artístico, que es muy importante dentro de la zona y que desde luego sus gentes han luchado y recuperado gran parte de ello. Los primeros hallazgos encontrados dentro del concejo de Sobrescobio se remontan a la época prehistórica, con restos tumulares en el Cerro del Caón y Monte Comillera. En la época de la dominación romana entraron en el concejo por la ruta de Tarna, con el fin de conquistar la región, construyendo la fortaleza de Aceales, también conocido como el castillo de Villamorey. De dicha época proviene la denominación de Sobrescobio. El nombre de este concejo deriva del latín Superscopulum, de ahí viene derivándose después Sobrescobio, o como se diría aquí, Sobrescubiu. Esto quiere decir escobio, desfiladero. El nombre del concejo sería la entrada por encima del desfiladero. La primera noticia documentada que se tiene sobre el terreno proviene del año 980, de una donación. Dona la dama Ildoncia al monasterio de Sagún, en el territorio de Submancia, en el valle de Flaviana, un lugar denominado Oubiñana, o lo que después se llamaría Oviñana. En 1185 el monarca Fernando II cede a la Orden de Santiago el castillo de Sobrescobio con todas sus pertenencias y derechos. Fueron muchos los encomendadores que rigieron el poder del concejo por gracia de la Iglesia de Santiago, como Núñez Floirás en el siglo XII y el poderoso Rodrigo Álvarez de las Asturias en el siglo XIV, quien cedió el poder al hijo bastardo de Alfonso XI, Enrique II. Precisamente durante el reinado de este rey, Alfonso XI,
en 1344, otorga la Carta Puebla a este municipio, estableciéndose el núcleo poblacional en el coto de Oviñana. Durante 1504, aún bajo la dependencia de la Orden de Santiago, el territorio adquiere la condición de municipio. En 1528, los vecinos de Sobrescobio protestan ante los representantes de la férula santiaguesa y el monarca Felipe II pone en venta, mediante el sistema de pública subasta, el coto de Sobrescobio. Tras una dura subasta y a través de los representantes don Pedro Díaz del Campo y don Diego Fernández de Ladines, los vecinos de Sobrescobio consiguen la independencia y su propia autonomía por 810.000 maravedíes. El rey concede en 1568 al municipio independencia y autonomía propia, y desde 1598 Sobrescobio forma parte de la Junta General del Principado. La capital del concejo se mantuvo en la pequeña localidad de La Polina hasta 1929, que pasa el ayuntamiento a Río Seco, donde actualmente reside. Bueno, pues ahora vamos a hablar con el alcalde, don Vicente Álvarez, alcalde de Sobrescobio. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Vicente, ¿cómo y el concejo a los ojos del alcalde? Bueno, el concejo de Sobrescobio es un concejo agrícola, ganadero y ahora mismo turístico, en función de los tiempos que se avecinan, porque tenemos la marca de Reserva de la Biosfera y Parque Natural de Redes, un espacio natural protegido aquí en Asturias, y que de alguna manera pues puede ser el motor que relance, no que relance total, pero sí una ayuda importante para las rentas de los vecinos. Bueno, pues aquí en Soto de Agues vamos a hablar con Francisco Javier García Zaragoza, que es uno de los artesanos que está manejando aquí tanto la cerámica como la madera. Hola, buenos días, Javier. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿cómo empieza esta afición, profesión de artesano? ¿Cuándo nace en ti? Bueno, mira, esto empezó en el año 68 en Venezuela. Entré allí en unos talleres del INCIBA, el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, y bueno, estuve haciendo algo de cerámica y tal, pero como hobby, ¿no? Yo trabajaba en investigación de mercado, trabajaba por una empresa americana y luego para Nestlé. Y luego, al pasar el tiempo, bueno, me cansé de Caracas, de la vida en ciudad, y me mudé al campo. Estuve cultivando, tenía café y plátanos y hortaliza y muy buena arcilla en el terreno. Cuando llovía me daba cuenta. Y entonces un día, bueno, un poco como jugando mientras escampaba que estaba lloviendo, me puse a hacer una piecita y la eché al fuego y digo, oye, mira, quedó bien, la arcilla parece que es buena y tal. Y entonces, bueno, ya empecé a hacer cerámica valiéndome de lo que tenía en el entorno. No tenía horno ni tenía nada. Y viendo una enciclopedia asturiana que era de mi padre, que había heredado yo, aparecía lo de llamas de Mouro. Y digo yo, oye, voy a hacer un horno a ver si sale negro o qué. Y hice allí unas pruebas y tal, y salió negro. Yo, mira, casi me sonó la flauta por casualidad, vamos a decir. Y bueno, y después ya fui abandonando un poco la agricultura y todo ese tema, y ya me fui decantando más por la cerámica, porque veía que vendía y que tenía éxito. Además era, vamos a decir, el único que hacía cerámica negra allí. Entonces, como dicen en el país de los ciegos, el tuerto y el rey, y estaba bien. Y nada, y bueno, después hacía algo de madera también, a la vez que cultivaba, y poco a poco fui desligándome del cultivo hasta que me quedé solo como ceramista o como artesano, ¿no? Y de nuevo Asturias. Y de nuevo Asturias, bueno, un poco por la situación venezolana y otro poco porque los años te van poniendo más sensible, más la morriña, el qué sé yo, cada vez que buscamos puerto seguro. Sí. Y que había un programa allí de Asturias Paraíso Natural, y cada vez que lo veía se me salían las lágrimas. Entonces digo yo, hay que volver para Asturias. ¿Qué necesidades entonces podemos tener dentro de Sobrescobio a nivel turístico? Bueno, las necesidades, yo creo que con el programa Proder 2 que estamos desarrollando junto con la Viana Sobrescobio y Caso, junto con la Viana y Caso, pues es un programa que de 0 plazas hosteleras a más de 300 en este concejo, yo creo que da una idea de lo que hemos avanzado en el plan turístico. De todas formas, estamos trabajando en la mejora de los pueblos, y yo creo que no para el turismo solo, sino la principal
desde que estamos en la alcaldía, la principal prioridad fue fijar la población. Oye, Javier, ¿y qué es lo que más estás trabajando en estos momentos? Comentabasme antes de que estabas haciendo ahí unos letreros de los picos de aquí de Redes. ¿Qué más te piden así? Bueno, mira, letreros para cabañas y para casas rurales y cosas así es lo que más me hacen de encargo. En realidad de cerámica son pocos los encargos que recibo. Por un lado porque la cerámica es muy riesgosa, entonces a veces te hacen un encargo y te dicen, ¡ay, algo guapo! Y el algo guapo, a saber que es guapo para él y entonces, bueno, cerámica hago más a mi gusto y si le gusta a la gente bien y si no, pues ahí queda, ¿no? ¿Esa cerámica está influenciada por el arte también venezolano? Pues yo diría que sí, que tiene un poquito precolombino, también tiene un poquito, no sé, japonés en algunas piezas, porque tuve un maestro peruano-japonés y bueno, tuve la oportunidad de estar con él en Lima y en el taller de él y tal, y él influyó mucho, sobre todo en la forma de apreciar el arte o la estética más oriental que occidental, ¿no? Aquí somos demasiado perfeccionistas. Si un esmalte tiene una burbuja ya está malo, mientras que los orientales si tiene una burbuja tratan de verle, ¡ay, qué maravilla! Mira qué burbuja salió aquí, qué detalle único y tal, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a visitar ahora mismo la Casa del Agua y vamos a saber del Parque de Redes. ¿Y quién mejor para esto que Eloy Niño, que es director del Parque Natural de Redes? Buenos días, Eloy. Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, esto de la Casa del Agua, ¿cómo nace? ¿Qué es lo que nos intenta mostrar? Pues es uno de los centros de recepción y de interpretación para los visitantes que vengan al Parque Natural de Redes. Es el primer centro de acogida donde se les informa, o donde se les aconseja un poco sobre las actividades y sobre las cosas que se pueden hacer aquí en el Parque Natural de Redes. ¿Cuántos visitantes podemos decir que vienen aquí a la Casa del Agua? ¿Cuántos asturianos? ¿Cuántos de fuera de Asturias? ¿Cuántos incluso los extranjeros? Pues muchos visitantes, estamos hablando de más de 2.000 visitantes cada año. Aquí en el centro pues casi el doble. Muchos son asturianos y muchos son de la cuenca. Digamos que el Parque Natural de Redes es un poco el parque de entretenimiento y de expansión de la gente de la cuenca, de la zona central asturiana, que tiene la mayor parte de población en Asturias. Pero otros muchos vienen de Madrid y vienen de Barcelona, de las grandes ciudades, huyendo un poco de esas urbes. Sin embargo, también vienen pues ingleses o franceses, americanos. Al ser esto reserva de la biosfera, nos ha visitado gente de todo el mundo y muy interesados y muy conocedores de nuestro territorio. Redes quizás se pueda ver pues por la gran extensión de bosque de gran calidad que tenemos. Si miramos a las montañas, vemos pues es un bosque uniforme, completo, continuo, cosa que ya no se ve en Europa normalmente. En toda la cordillera cantábrica pues es un gran bosque continuo. Y ese bosque pues es de gran calidad porque tiene una diversidad de especies y una diversidad de edades en esos árboles. Encontramos árboles que están naciendo y árboles centenarios y caducos o muertos, y que precisamente ese bosque pues es el hábitat, es el refugio, el cobijo, el alimento de unas especies que ya casi no quedan, que son especies catalogadas, protegidas, como el oso, el urogallo, el pico mediano, otras que no conocemos menos y viven ahí. ¿Cómo podemos hacer? Porque yo creo que esto no hay que coger un par de botes y ponerse a caminar, que habrá que hacer alguna cosa para poder estar en el parque. Pues es eso, es ponerse desde unas zapatillas a unas botas. El parque hay rutas que están preparadas para todo tipo, desde rutas con cochecitos de personas, familias, vienen muchas familias con niños, con la idea de parque infantil, a disfrutar y a jugar. Y luego pues dan un paseo pequeño desde el centro que puede tener 800 metros, o puede tener una ruta ya de 1 hora, o de 2, o de 3, o Redes es alta montaña, siempre fue utilizada por los montañeros en los picos, en las cumbres, en las altas montañas. Y ahí tenemos ya rutas de 10, 12 horas, y ahí hay que llevarse ya pues las botas y la mochila, y a lo mejor pues ir con un guía que nos ayude si se echa la niebla.
¿Hay alguna, digamos, un futuro turístico a corto, medio o largo plazo? Bueno, el futuro turístico está en función de la temporalidad. Nosotros pensamos que habrá poca gente que viva del turismo, porque hay que tener unas instalaciones importantes, algunas las hay, pero yo creo que va a ser un complemento para otras rentas. Uno de los rincones en el corazón de Vicente, aquí dentro de Sobrescobio, si nos mandara ir a grabar, ¿a dónde iríamos en ese rincón que tiene en el corazón? Yo no voy a poner ningún sitio determinado, pero yo creo que Sobrescobio para mí es todo. ¿Y qué estás haciendo aquí? Que te veíamos... Pues nada, aquí cogí este cacho de madera que digo, yo voy a ver qué hago, y voy ahí y no sé qué saldrá. No sabes qué saldrá. Estoy quitando y a ver qué aparece adentro. O sea que aquí la cuestión está en ver lo que hay dentro de la madera, no tener una idea prefijada sobre ello. Bueno, voy con una pequeña idea, ¿no? Pero después sobre la marcha, según la beta y según cómo lo vea, pues voy modificándolo y vamos a ver qué queda. Yo esto lo hago más que nada un poquito como para entretenerme. Cuando me canso de hacer cerámica o los encargos, entonces entreténgome con otra cosa que a lo mejor no vale para nada, pero bueno, que si me gusta a mí ya. Y Javier, ¿tú crees que hay ayudes como es debido del Principado para artesanos? Bueno, yo creo que sí hay ayudas, tengo entendido que sí hay ayudas. Yo recibí una pequeña ayuda de aquí del Proder, que podía haber recibido más ayuda, pero en principio era reacio, porque siempre me gusta, como dicen en Venezuela, arroparme hasta donde me alcanza la cobija, ¿no? Sí. Entonces, bueno, al final, opté por solicitar la ayuda para comprar este horno y el torno, ¿no? Y sí, tengo entendido que hay ayudas para el material, para mejorar el taller, para cantidad de cosas. Yo la verdad que no me he movido ni las he buscado tampoco, ¿no? No sé, a veces pienso que la ayuda sería mucho mejor si, como por ejemplo en Venezuela, que los artesanos estamos exentos de impuestos, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues trabajabas mucho más tranquilo, que a mí no es que me preocupe pagar los impuestos, lo que me molesta es estar pendiente de hacer declaraciones y de apuntar que si eché gasolina, que si vendí 5 euros, o sea, a mí eso me estresa, por decirlo de alguna manera. Y por último, un llamamiento, porque ¿quién no conoce Sobrescobio? Pero digamos que aquí está viéndonos un montón de gente, pues que ese llamamiento para que nos vean y vengan aquí a visitarnos en Sobrescobio. Yo creo que los asturianos saben dónde está, porque no, de hecho lo sabrán en función de que en la zona central de Asturias, 700.000 habitantes, cuando abren el grifo el agua va de aquí, por lo tanto yo creo que lo conocen. De todas las formas, yo creo que debido a las comunicaciones que mejoraron sensiblemente en estos últimos 8 años, venir a Sobrescobio de cualquier sitio de Asturias es un paseo. Pues don Vicente, muchas gracias y gracias por ayudarnos en Miradas. ¿Y ventas? Ventas, sobrevivo. Sí. Pues... Sobrevivo, pero porque gasto poco, porque no salgo, porque no soy de bar, porque, qué sé yo, porque me entretengo, como te digo, cuando estoy aburrido me pongo a trabajar también, o sea que... Bienvenidos amigos un día más a Miradas de Asturias. Hoy vamos a transitar por uno de los concejos donde ese bien que atesora Asturias, que es el agua, la montaña y la naturaleza, han hecho de él uno de los rincones mágicos de este paraíso natural mío y vuestro que es Asturias. Hoy con todos vosotros el concejo de Sobrescobio. Los contrastes de su relieve forman bellos parajes. Su orografía es muy accidentada, con cotas de importancia, como los cortales de Xamoca, Gamonal y Aimo, desde donde podemos contemplar magníficas vistas de este bello concejo. El concejo de Sobrescobio se sitúa en la parte sureste de Asturias, con más de 69 kilómetros cuadrados y con una población que supera los 760 habitantes. Este concejo limita al norte con los territorios de Piloña y Caso. Caso igualmente lo abraza por su lado este. Al sur, la comunidad de Ayer lo delimita y al oeste la Viana pone sus límites.
Los ríos más importantes del concejo son el Nalón, el cual parte en dos a la bella y vega fértil de Río Seco, y el Soto o Alba, afluente del primero. La red hidrográfica del concejo viene representada principalmente por el río Nalón, el cual atraviesa el territorio entre las montañas de este a oeste, formando vegas importantes como la de Río Seco. El afluente más destacado del Nalón es el río Alba, que recorre el municipio de sur a norte, recogiendo a su paso gran cantidad de agua procedente de pequeños torrentes. Debemos saber que el concejo de Sobrescobio está incluido en casi toda su totalidad dentro del Parque de Redes, declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera. Por ello, guarda al visitante incalculables tesoros naturales. Con capital en Río Seco y otros núcleos importantes como Soto de Agues, Ladines o Villamorey, podemos afirmar que es uno de los tesoros naturales de nuestra Asturias. Desde luego, el visitante que llega al concejo de Sobrescobio llega viendo y maravillándose de este entorno natural tan maravilloso, pero no debemos obviar lo que es el patrimonio histórico-artístico, que es muy importante dentro de la zona y que desde luego sus gentes han luchado y recuperado gran parte de ello. Los primeros hallazgos encontrados dentro del concejo de Sobrescobio se remontan a la época prehistórica, con restos tumulares en el Cerro del Caón y Monte Comillera. En la época de la dominación romana entraron en el concejo por la ruta de Tarna, con el fin de conquistar la región, construyendo la fortaleza de Aceales, también conocido como el castillo de Villamorey. De dicha época proviene la denominación de Sobrescobio. El nombre de este concejo deriva del latín Superscopulum, de ahí viene derivándose después Sobrescobio, o como se diría aquí, Sobrescubiu. Esto quiere decir escobio, desfiladero. El nombre del concejo sería la entrada por encima del desfiladero. La primera noticia documentada que se tiene sobre el terreno proviene del año 980, de una donación. Dona la dama Ildoncia al monasterio de Sagún, en el territorio de Submancia, en el valle de Flaviana, un lugar denominado Oubiñana, o lo que después se llamaría Oviñana. En 1185 el monarca Fernando II cede a la Orden de Santiago el castillo de Sobrescobio con todas sus pertenencias y derechos. Fueron muchos los encomendadores que rigieron el poder del concejo por gracia de la Iglesia de Santiago, como Núñez Floirás en el siglo XII y el poderoso Rodrigo Álvarez de las Asturias en el siglo XIV, quien cedió el poder al hijo bastardo de Alfonso XI, Enrique II. Precisamente durante el reinado de este rey, Alfonso XI, en 1344, otorga la Carta Puebla a este municipio, estableciéndose el núcleo poblacional en el coto de Oviñana. Durante 1504, aún bajo la dependencia de la Orden de Santiago, el territorio adquiere la condición de municipio. En 1528, los vecinos de Sobrescobio protestan ante los representantes de la férula santiaguesa y el monarca Felipe II pone en venta, mediante el sistema de pública subasta, el coto de Sobrescobio. Tras una dura subasta y a través de los representantes don Pedro Díaz del Campo y don Diego Fernández de Ladines, los vecinos de Sobrescobio consiguen la independencia y su propia autonomía por 810.000 maravedíes. El rey concede en 1568 al municipio independencia y autonomía propia, y desde 1598 Sobrescobio forma parte de la Junta General del Principado. La capital del concejo se mantuvo en la pequeña localidad de La Polina hasta 1929, que pasa el ayuntamiento a Río Seco, donde actualmente reside. Bueno, pues ahora vamos a hablar con el alcalde, don Vicente Álvarez, alcalde de Sobrescobio. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Vicente, ¿cómo y el concejo a los ojos del alcalde? Bueno, el concejo de Sobrescobio es un concejo agrícola, ganadero y ahora mismo turístico, en función
de los tiempos que se avecinan, porque tenemos la marca de Reserva de la Biosfera y Parque Natural de Redes, un espacio natural protegido aquí en Asturias, y que de alguna manera pues puede ser el motor que relance, no que relance total, pero sí una ayuda importante para las rentas de los vecinos. Bueno, pues aquí en Soto de Agues vamos a hablar con Francisco Javier García Zaragoza, que es uno de los artesanos que está manejando aquí tanto la cerámica como la madera. Hola, buenos días, Javier. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿cómo empieza esta afición, profesión de artesano? ¿Cuándo nace en ti? Bueno, mira, esto empezó en el año 68 en Venezuela. Entré allí en unos talleres del INCIBA, el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, y bueno, estuve haciendo algo de cerámica y tal, pero como hobby, ¿no? Yo trabajaba en investigación de mercado, trabajaba por una empresa americana y luego para Nestlé. Y luego al pasar el tiempo, bueno, me cansé de Caracas, de la vida en ciudad, y me mudé al campo. Estuve cultivando, tenía café y plátanos y hortalizas y muy buena arcilla en el terreno. Cuando llovía me daba cuenta. Y entonces un día, bueno, un poco como jugando mientras escampaba que estaba lloviendo, me puse a hacer una piecita y la eché al fuego y digo, oye, mira, quedó bien, la arcilla parece que es buena y tal. Y entonces, bueno, ya empecé a hacer cerámica valiéndome de lo que tenía en el entorno. No tenía horno ni tenía nada. Y viendo una enciclopedia asturiana que era de mi padre, que había heredado yo, aparecía lo de llamas de Mouro. Ajá. Y digo yo, oye, voy a hacer un horno a ver si sale negro o qué. Y hice allí unas pruebas y tal, y salió negro. Yo, mira, casi me sonó la flauta por casualidad, vamos a decir. Y bueno, y después ya fui abandonando un poco la agricultura y todo ese tema, y ya me fui decantando más por la cerámica, porque veía que vendía y que tenía éxito. Además era, vamos a decir, el único que hacía cerámica negra allí. Entonces, como dicen, en el país de los ciegos, el tuerto y el rey, y estaba bien. Y nada, y bueno, después hacía algo de madera también, a la vez que cultivaba, y poco a poco fui desligándome del cultivo hasta que me quedé solo como ceramista o como artesano, ¿no? Y de nuevo para Asturias. Y de nuevo para Asturias, bueno, un poco por la situación venezolana y otro poco porque los años te van poniendo más sensible, más la morriña, el qué sé yo, cada vez que buscamos puerto seguro. Sí. Y que había un programa allí de Asturias Paraíso Natural y cada vez que lo veía se me salían las lágrimas. Entonces digo yo, hay que volver para Asturias. ¿Qué necesidades entonces podemos tener dentro de Sobrescobio a nivel turístico? Bueno, las necesidades yo creo que con el programa Proder 2 que estamos desarrollando junto con la Viana Sobrescobio y Caso, junto con la Viana y Caso, pues es un programa que de 0 plazas hosteleras a más de 300 en este concejo, yo creo que da una idea de lo que hemos avanzado en el plan turístico. De todas formas, estamos trabajando en la mejora de los pueblos y yo creo que no para el turismo solo, sino la principal, desde que estamos en la alcaldía, la principal prioridad fue fijar la población. Oye, Javier, ¿y qué es lo que más estás trabajando en estos momentos? Comentabasme antes de que estabas haciendo ahí unos letreros de los picos de aquí de Redes. ¿Qué más te piden así? Bueno, mira, letreros para cabañas y para casas rurales y cosas así es lo que más me hacen de encargo. En realidad de cerámica son pocos los encargos que recibo. Por un lado porque la cerámica es muy riesgosa, entonces a veces te hacen un encargo y te dicen, ¡ay, algo guapo! Y el algo guapo, a saber que es guapo para él, y entonces, bueno, cerámica hago más a mi gusto, y si le gusta a la gente bien, y si no, pues ahí queda, ¿no? ¿Esa cerámica está influenciada por el arte también venezolano? Pues yo diría que sí, que tiene un poquito precolombino, también tiene un poquito, no sé, japonés por en algunas piezas, porque tuve un maestro peruano-japonés, y bueno, tuve la oportunidad de estar con él en Lima y en el taller de él y tal, y él influyó mucho, sobre todo en la forma de apreciar el arte o la estética más oriental que occidental, ¿no? Aquí somos demasiado perfeccionistas. Si un esmalte tiene una burbuja ya está malo, mientras que los orientales, si tiene una burbuja, tratan de verle, ¡ay, qué maravilla! Mira qué burbuja salió aquí, qué detalle único y tal, ¿no? Exactamente.
Bueno, vamos a visitar ahora mismo la Casa del Agua y vamos a saber del Parque de Redes. ¿Y quién mejor para esto que Eloy Niño, que es director del Parque Natural de Redes? Buenos días, Eloy. Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, esto de la Casa del Agua, ¿cómo nace? ¿Qué es lo que nos intenta mostrar? Pues es uno de los centros de recepción y de interpretación para los visitantes que vengan al Parque Natural de Redes. Es el primer centro de acogida donde se les informa, donde se les aconseja un poco sobre las actividades y sobre las cosas que se pueden hacer aquí en el Parque Natural de Redes. ¿Cuántos visitantes podemos decir que vienen aquí a la Casa del Agua? ¿Cuántos asturianos? ¿Cuántos de fuera de Asturias? ¿Cuántos incluso pues extranjeros? Pues muchos visitantes, estamos hablando de más de 2.000 visitantes cada año. Aquí en el centro pues casi el doble. Muchos son asturianos y muchos son de la cuenca. Digamos que el Parque Natural de Redes es un poco el parque de entretenimiento y de expansión de la gente de la cuenca, de la zona central asturiana, que tiene la mayor parte de población en Asturias. Pero otros muchos vienen de Madrid y vienen de Barcelona, de las grandes ciudades, huyendo un poco de esas urbes. Sin embargo, también vienen pues ingleses o franceses, americanos. Al ser esto reserva de la biosfera, nos ha visitado gente de todo el mundo y muy interesados y muy conocedores de nuestro territorio. Redes quizás se pueda ver pues, por la gran extensión de bosque de gran calidad que tenemos. Si miramos a las montañas, vemos pues es un bosque uniforme, completo, continuo, cosa que ya no se ve en Europa normalmente. En toda la cordillera cantábrica pues es un gran bosque continuo. Y ese bosque pues es de gran calidad porque tiene una diversidad de especies y una diversidad de edades en esos árboles. Encontramos árboles que están naciendo y árboles centenarios y caducos o muertos, y que precisamente ese bosque pues es el hábitat, es el refugio, el cobijo, el alimento de unas especies que ya casi no quedan, que son especies catalogadas, protegidas, como el oso, el urogallo, el pico mediano, otras que nos conocemos menos y viven ahí. ¿Cómo podemos hacer? Porque yo creo que esto no hay que coger un par de botes y ponerse a caminar, que habrá que hacer alguna cosa para poder estar en el parque. Pues es eso, es ponerse desde unas zapatillas a unas botas. El parque hay rutas que están preparadas para todo tipo, desde rutas con cochecitos de personas, familias, vienen muchas familias con niños, con la idea de parque infantil, a disfrutar y a jugar. Y luego pues dan un paseo pequeño desde el centro que puede tener 800 metros, o puede tener una ruta ya de 1 hora, o de 2, o de 3, o Redes es alta montaña, siempre fue utilizada por los montañeros en los picos, en las cumbres, en las altas montañas. Y ahí tenemos ya rutas de 10, 12 horas, y ahí hay que llevarse ya pues las botas y la mochila, y a lo mejor pues ir con un guía que nos ayude si se echa la niebla. ¿Hay alguna, digamos, un futuro turístico a corto, medio o largo plazo? Bueno, el futuro turístico está en función de la temporalidad. Nosotros pensamos que habrá poca gente que viva del turismo, porque hay que tener unas instalaciones importantes, algunas las hay, pero yo creo que va a ser un complemento para otras rentas. Uno de los rincones en el corazón de Vicente, aquí dentro de Sobrescobio, si nos mandara ir a grabar, ¿a dónde iríamos en ese rincón que tiene en el corazón? Yo no voy a poner ningún sitio determinado, pero yo creo que Sobrescobio para mí es todo. ¿Y qué estás haciendo aquí que te veíamos? Pues nada, aquí cogí este cacho de madera que digo, yo voy a ver qué hago, y voy ahí y no sé qué saldrá. No sabes qué saldrá. Estoy quitando y a ver qué aparece adentro. O sea que aquí la cuestión está en ver lo que hay dentro de la madera, no tener una idea prefijada sobre ello. Bueno, voy con una pequeña idea, ¿no? Pero después sobre la marcha, según la beta y según cómo lo vea, pues voy modificándolo y vamos a ver qué queda. Yo esto lo hago más que nada como un poquito como para entretenerme. Cuando me canso de hacer cerámica o los encargos, entonces entreténgome con otra cosa que a lo mejor no vale para nada, pero bueno, que si me gusta a mí ya. Y Javier, ¿tú crees que hay ayudes como es debido del Principado para artesanos? Bueno, yo creo que sí hay ayudes, tengo entendido que sí hay ayudes. Yo recibí una pequeña ayuda de aquí del Proder, que podía haber recibido más ayuda, pero en principio era reacio porque siempre me gusta, como dicen en Venezuela, arroparme hasta donde me alcanza la cobija, ¿no? Sí. Entonces, bueno, al final, opté por solicitar la ayuda para comprar este horno y el torno, ¿no?
Y sí tengo entendido que hay ayudas para material, para mejorar el taller, para cantidad de cosas. Yo la verdad que no me he movido ni las he buscado tampoco, ¿no? No sé, a veces pienso que la ayuda sería mucho mejor si, como por ejemplo en Venezuela, que los artesanos estamos exentos de impuestos, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues trabajabas mucho más tranquilo, que a mí no es que me preocupe pagar los impuestos, lo que me molesta es estar pendiente de hacer declaraciones y de apuntar que si eché gasolina, que si vendí 5 euros, que, o sea, a mí eso me estresa, por decirlo de alguna manera. Y por último, un llamamiento, porque ¿quién no conoce Sobrescobio? Pero digamos que aquí está viéndonos un montón de gente, pues que ese llamamiento para que nos vean y vengan aquí a visitarnos en Sobrescobio. Yo creo que los asturianos saben dónde está, porque no, de hecho lo sabrán en función de que en la zona central de Asturias, 700.000 habitantes, cuando abren el grifo el agua va de aquí, por lo tanto yo creo que lo conocen. De todas las formas, yo creo que debido a las comunicaciones que mejoraron sensiblemente en estos últimos 8 años, venir a Sobrescobio de cualquier sitio de Asturias es un paseo. Pues don Vicente, muchas gracias y gracias por ayudarnos en Miradas. ¿Y ventas? Ventas, sobrevivo. Sí. Pues sobrevivo, pero porque gasto poco, porque no salgo, porque no soy de bar, porque, qué sé yo, porque me entretengo, como te digo, cuando estoy aburrido me pongo a trabajar también, o sea que...